Estela se estrenó en 2008 y fue dirigida por Sylvie Bergheide. Es imposible no pensar a la protagonista como la versión femenina de Antoine Doinel en Los 400 golpes. Ambas películas francesas están inspiradas en la vida de los propios directores que tuvieron infancias duras con padres totalmente desentendidos de su crianza. Al mismo tiempo, tanto en Estela como en Los 400 golpes, se aprecia un mundo en donde los niños son los más sensatos frente a los adultos que muchas veces están impregnados de una lógica desmoralizante. El estilo documental con el que está abordada la historia, protagonizada por Léora Barbará, condensa el paso de la infancia a la adolescencia de una niña de 11 años en un entorno desfavorable dentro de una familia empobrecida de París. En el casting, cuando la directora conoció a Léora, supo de inmediato que ella debía interpretar a Estela. Finalmente, para su participación en el film, tuvo que convencer a la madre, quien tras leer el guión entró en negativa por la dureza de la historia. La película está contextualizada en los años 70. Mediante el uso de la voz en off en primera persona por la protagonista, se narra los días de clase durante el ciclo lectivo en un colegio de prestigio, en donde el ingreso de la niña se produce azarosamente por su apellido. Hay dos mundos evidentemente contrastantes, la casa y la escuela, pero que tienen en común, salvo contadas excepciones, el maltrato que los adultos propenden a los niños. En el transcurso de casi todo el film podemos sentir temor por la integridad de la protagonista. Un bar y una pensión de mala muerte conforman su hogar, donde reinan las fiestas, el juego y las peleas. A veces Estela se ve sobrepasada por problemas demasiado grandes que no le conciernen y la película nos ofrece varios planos secuencia, la cámara siguiéndola por detrás, como queriendo buscar una salida en un panorama en donde parecen estar todos los caminos cerrados. Estela deja en claro que hay una educación para pobres. Al principio cuenta que ninguno de sus compañeros de primaria concurren a su actual colegio. A ella le cuesta comprender y entender las asignaturas. Es un mundo distinto. Seguramente un alumno de una escuela primaria donde asiste la comúnmente llamada clase media no sienta un abismo a la hora de entender y estudiar los contenidos que ve Estela. En este sentido, corroboramos que el acceso al saber depende de la clase social de pertenencia. La escuela que se deja ver en el film no se distancia mucho de la de Los 400 golpes. Los profesores gritan, ridiculizan y humillan a sus alumnos. Incluso la profesora de inglés llega a expulsar a un estudiante del aula a empujones. No obstante, la crítica hacia dicha institución está correctamente matizada. Estela, gracias a la escuela, entra en contacto con niños de su edad y aprende a vincularse con ellos. Al vivir en un bar, está rodeada de gente adulta, viciada por el juego y el alcohol. Con la escuela termina su soledad y conoce a Gladys, una argentina hija de universitarios, interpretada por Melissa Rodríguez. La habitación de Gladys es luminosa, tiene una ventana con una hermosa vista que impacta y deslumbra. Existe un contraste notable con la oscura habitación de Estela, que empieza a sentirse atraída por las puertas del nuevo mundo que le abre Gladys, donde reinan las letras y el arte. A partir de este vínculo, Estela desarrolla un genuino interés por la lectura. Se emociona leyendo Balzac, otro paralelismo con Antoine. Estela empieza a escuchar a la profesora de historia, que muestra un trato más humano con una pedagogía más dinámica y estimulante, en fuerte oposición a sus pares. Y de a poco empieza a involucrarse con sus tareas. En muchas escenas la nena parece ser invisible, sus padres la ignoran. Al igual que Antoine Doinel, presencia la infidelidad de su madre, y ambos sufren una familia desmembrada que no les aporta ningún valor. En Los 400 golpes la escuela no está planteada como una oportunidad, en cambio en Estela sí. Ella logra gradualmente adaptarse a las exigencias de estudio y tiene ganas de aprender. Que la escolaridad de Estela se deba a un hecho fortuito nos lleva a reflexionar y preguntarnos: ¿qué hubiese pasado si su apellido era distinto o si no hubiese conocido a Gladys? Esta película ilustra una situación social ocurrida hace más de 45 años. Sin embargo, poco parece haber cambiado en calidad la educación que se destina a la clase obrera. Una educación que, como está planteada, ya no es una garantía para mejorar la calidad de vida. Por el contrario, nos encontramos ante una escuela que mayormente se dedica a contener, ejerciendo los docentes la función de cuidadores y no de educadores. Existe un empobrecimiento en contenidos en escuelas donde la población es vulnerada. Estela, con la ayuda de Gladys, comienza a afianzar su proceso de aprendizaje. Adquiere una identidad y despierta sus deseos por conocer. El rol integrador de la escuela es evidente, ofreciendo una realidad distinta a la familiar. Según la directora, su intención con la película era devolverle a la escuela lo que ésta le había dado. Reconoció que el hecho de llegar al instituto le dio acceso a la cultura, a los libros, al mundo, y le ha permitido contestar preguntas que ya se venía haciendo y no tenían respuesta porque venía de un medio bastante desfavorecido. En Los 400 golpes, François Truffaut muestra el sentido más negativo de la escuela. Más adelante, con El pequeño salvaje y La piel dura, destaca el rol social y humano de la educación. Estela sabe reflejar esta idea de manera sincera y nos lleva a pensar en la imperiosa urgencia de ofrecer una educación verdaderamente igualadora y transformadora.